pasaban mucho peor que los hombres dentro de esta sociedad que las oprimía y las usaba. Quiero leerles esa parte porque es muy interesante. Cuando llegó el día de mi nacimiento y vio que no había tenido un varón, mi madre rompió a llorar. Le parecía que el destino de las mujeres era más doloroso, si cabe, que el de los hombres. ¿Acaso no estaban abocadas a cumplir con la voluntad de quienes las mantenían esclavizadas y a yacer con ellos para dar con su libertad? Esta pregunta final de este fragmento nos lleva también a pensar en el segundo intento de agresión sexual que recibe Avena, ¿verdad? Ella nota que su hija está condenada por ser mujer a posiblemente vivir lo mismo que vivió ella, que fue ser abusada y así poder, en este caso ella concibió y después el abuso la mató, porque ella intentó defenderse y en ese intento de defenderse como una mujer negra iba a lastimar a un amo blanco que era el señor Darrell, que fue el primer amo de Tituba y el amo de Avena, su madre. Y bien, después también cómo estas mujeres estaban alejadas de sus hijos, cómo se las alejaba de sus hijos. Darrell tenía una esposa que se llama Jennifer, ya se llamaba, perdón. Y Jennifer tiene un hijo. Jennifer es muy joven, es un matrimonio arreglado. Casaron a una muchacha muy joven con un señor mucho mayor que ella. Y ella tiene un hijo que se enferma y ella muere. Y ese niño necesita alimento, necesita alimentarse. Y Darrell aparta a una mujer que recién tuvo a su bebé, una mujer negra, una de sus esclavas, lo aparta de su niño y la lleva a su casa a darle el pecho a su bebé que está enfermo, mientras que ésta debe alejarse de su niño y dejarlo ahí, a la deriva, digamos. Y así no podían formar familias, porque el amo tenía el tal poder de, bueno, yo a vos te vendo para esto y vos te quedás conmigo. Vos por ser mujer, acá para este trabajo no me servís, pero él por ser hombre sí, entonces él se puede quedar acá conmigo. Vemos también esa diferenciación que había entre la figura masculina y la figura femenina en los esclavos, ¿no? Si bien se prueba después en la historia que las mujeres hacían el mismo trabajo que los hombres, en la obra de Condé se ve a las mujeres con los trabajos del hogar, a las esclavas con los trabajos del hogar. Ellas se encargan de cuidar de la casa, de cuidar de la comida, de cuidar de los niños. Y los hombres están destinados al trabajo en las plantaciones de caña y demás. También con esto de la visibilización de la experiencia, como muy bien dijo Karina, Condé expone la brutal y cruda realidad que fue la condena de estas mujeres negras a las cuales se las condenaba como brujas. Ellas, tanto Hooks como Condé, nos muestran esa cruel realidad de que se estaban condenando a estas mujeres por practicar su cultura, por practicar aquello que ellas entendían como suyo propio. Y esto nos llevaría al siguiente punto, que es la resistencia y la redefinición de la identidad. Resistencia vamos a ver siempre en Tituba, y en estas mujeres que en el siglo XX decidieron aunarse para poder luchar por derechos que ellas veían que las demás mujeres, que eran las mujeres blancas, estaban dejando a un lado y obviando de sus vidas. Tituba en varias ocasiones se resiste a esa opresión de sus amos, pero no es solo Tituba la que se resiste.
Los hombres negros, los esclavos, son los primeros que en la obra de Comte, son los primeros que vemos resistirse. Los amos los prohibían festejar, tener sus encuentros de noche. Más adelante vamos a ver bien por qué. Y ellos, en forma de resistencia, decidían sí tenerlos. Y Tituba nos narra que ella cansó de ver cómo llegaban esos hombres con sus cuerpos agrietados, cayéndole sangre por las torturas que recibían de sus amos, por simplemente vivir su cultura. También se resiste cuando ya vive con su nuevo amo Parris, que es su tercer amo, y lleva a las hijas de Parris a jugar a la orilla de la playa. Y ella dice, yo me imagino la cara de Samuel Parris si ve a sus hijas jugando de esta forma aquí. Menciona que les quita esos atuendos que las dejaban mayor de lo que eran, que es algo que le impresiona desde el primer momento que las ve. Le sacaba esos atuendos a las niñas y se iba con ellas a jugar, les dejaba correr, y su madre le dice, Tituba, que no baile, Tituba, que no baile. Se despedía de ellas diciéndole que no bailaran, porque las prácticas de las danzas, de los cantos y de la cultura africana en sí, en los negros, se demonizaba por los blancos. No sé si está bien dicha esa palabra, demonizaba. Bien. Se demonizaba por los blancos, los amos blancos. Entonces, todas esas prácticas que Tituba mostraba como rebeldía, como revelación, era demonizada por quienes la estaban dominando, digamos así. También vemos resistencia cuando Tituba decide seguir el consejo de... no me sale el nombre de la muchacha. De Hester, ahí está. De Hester, y da su testimonio, da su declaración, como Hester le había dicho, exagerando las cosas, diciendo, bueno, sí, a mí me habló el demonio, ya que tanto le teme al diablo. Bueno, sí, yo hablé con el diablo, fue él que me convocó para que yo trabajara, para que yo le hiciera mal a las niñas. Esa declaración, en mi opinión, es la revelación más grande de Tituba. Bueno, y para no extenderme muchísimo más, ya voy a pasar al tercer punto, que es la conexión con la espiritualidad y la cultura africana, que básicamente está relacionado con lo que venía diciendo, ¿no? La demonización por parte de los blancos a las prácticas africanas que se llevaban a cabo. No tenía por qué ser directamente relacionado a lo espiritual, a lo religioso, sino que el simple hecho de preparar un té, que Tituba dice, yo no entiendo por qué me llaman bruja a mí, si yo lo que hago es curar. Un episodio que nos contaban las compañeras cuando se va con su con su segunda ama, con la ama de John Indian, que no me sale el nombre ahora de la señora. Ella le dice, vos no estabas con aquella Manshaya, no sé qué. Y dice, sos bruja entonces. Porque Tituba le dice, sí, ella me instruyó, muy orgullosa de Manshaya, y ahí es la primera vez que se la condena bruja por ser negra. Que ese es otro de los puntos que Hooks destaca, que es la interseccionalidad que Melissa ahora después nos va a explicar mejor y con mayor detenimiento, si yo no me entiendo tanto. Por ser negra era bruja. Sin embargo, cuando las mujeres blancas y otras mujeres que también la condenan necesitaban una ayudita ahí con algo que vemos en la obra, que le van a pedir ayuda, y ella dice, no, pero yo no uso esto, que mis poderes, mis talentos para hacer el mal. Yo hago el bien, yo los uso para curar. Bueno, y a modo de conclusión de esta pequeña parte,
decía algo que estaba dejando re de lado. Hooks, que ya lo había mencionado al principio, Hooks nos muestra esa diferenciación que había en las luchas del sexismo. La mujer blanca buscaba liberarse de esa opresión, pero principalmente en la exploración de su cuerpo de manera sexual, en la exploración de la sexualidad, vemos una gran diferencia y Condé la deja plasmada con la relación que tiene Tituba con John Indian todo el tiempo y después al final, que tampoco me va a salir el nombre, que es una relación súper apasionada donde ellos se sienten, donde es impresionante. Y después, cuando ella le comenta a la ama Parris, ay no, pero ¿qué va a decir tu esposo cuando te vea? Y ella se ríe y le dice, pero Tituba, ¿de qué me estás hablando? Si mi esposo cuando siente ganas de acercarse a mí, él simplemente se baja el pantalón un poquito, a mí no me despoja de mis vestidos y simplemente se da rápido el acto. Vemos esa gran diferenciación. Tituba descubre su sexualidad cuando ve por primera vez a John Indian pensando en él, toca su cuerpo, descubre sus curvas, él le llama la atención con que es bella. Y ella dice, yo seré hermosa. Y ella va cambiando su cuerpo físico por lo que le dijo a John Indian. Porque le dice, vos podrías ser hasta hermosa. No le dice, sos hermosa. Entonces ella comienza a tocarse y a ver, bueno, ¿por qué? Y él le dice, y ella dice, ¿qué más me dijo John Indian? Ah, me dijo que tengo el pelo enmarañado. Ella se acerca al río, se corta el pelo, cambia sus ropas. Después más adelante ella dice, ¿cómo la gente no me iba a tener miedo? ¿Cómo yo estaba? Que tanto al principio de la obra, cuando ella aún no era esclava, que otro punto a destacar y que mis compañeras ya lo destacaron muy bien, ella era libre, ella queda libre cuando su madre muere y Yao es vendido a otro amo, y se enamora. Y ella va hacia la esclavitud cuando decide unirse a John Indian y bueno, después se casa con él porque Parris, cuando los compra, decide que no habrá pecado bajo su techo, entonces ellos tienen que estar casados por más que sean negros. Y bueno, como conclusión de todo esto que dije, podemos ver que ambas escritoras tienen una visión que ilustra la marginación histórica hacia las mujeres negras. También enfatizan en los intentos que tuvieron ellas de resistir y reescribir su pasado. También esto de reafirmar la identidad de las mujeres negras, las dos en sus obras lo dejan muy bien plasmado. Y también ver cómo Condé representa los numerosos aspectos del feminismo negro en su obra sin ser una activista, ¿verdad? Ella misma dice, yo no me identifico como activista. Y son obras que están alejadas en el tiempo, digamos, en sus publicaciones y demás. Y Condé deja plasmadas en la vida de Tituba las características que Hooks describe del feminismo negro. Por eso esa decisión de ver, bueno, esto que Hooks nos deja en la vida de Tituba, que es lo que nos deja Condé. Y bueno, sería eso. Perdonen por extenderme. Muchas gracias. Bien, continuamos con el concepto de interseccionalidad y su presencia en la obra a cargo de Melissa González. Bien, ahora yo voy a estar hablando un poco del concepto de interseccionalidad para después pasar a explicarlo cómo lo vemos esto en la obra. Entonces, la interseccionalidad es reconocida como una propuesta de análisis, de comprensión y de acción que surge en distintos contextos, pero que trata sobre la lucha de los movimientos feministas. Entonces, es muy difícil plantear un solo origen de la interseccionalidad porque se da
de diferentes maneras en aquellas luchas que las mujeres tenían porque se daban cuenta de la complejidad de las opresiones y la desigualdad que enfrentaban. Cronológicamente se puede decir entonces que el primer momento en que aparece la interseccionalidad es en las luchas abolicionistas contra la esclavitud. Y las mujeres lo que hacen es, mediante folletos, poemas, ensayos y otros medios artísticos, las mujeres afroamericanas, las mujeres negras y racializadas lo que hacían era expresar una denuncia, ya que no se sentían incluidas y se sentían invisibilizadas por las luchas femeninas de las mujeres blancas. Entonces lo que ellas hacían era eso. Por eso, como mencionaban mis compañeras, Bell Hooks señala que el género, la clase y la raza son sistemas de dominación interrelacionales. Entonces, por el discurso que ellas mencionaban, que fue en la Convención de Derechos Humanos en Ohio, ellas van para expresar que no se sienten identificadas con la lucha de estas mujeres porque están siendo invisibilizadas. Entonces, esa sería como la primera expresión de la interseccionalidad. Para después, Patricia Hill Collins, en 1990, utiliza el concepto de matriz de opresión, que esto va a ser muy importante en la interseccionalidad porque fue como uno de los conceptos claves que se desarrolló después para el feminismo negro en sí, porque en un principio la interseccionalidad se usaba para aquellas mujeres que eran las latinas, eran afroamericanas y también las descendientes de asiáticos. Y después con Patricia Hill Collins se va a centrar solo en el feminismo negro, en las mujeres negras. Y bien, en el feminismo negro entonces va a aparecer este concepto por primera vez con Kimberly Crenshaw en 1989 y se va a referir a la discriminación que se produce en el mercado laboral dada la intersección entre género y raza. Ella, que es una abogada feminista, va a usar el análisis del caso de una empresa de General Motors que se da porque se discriminaban a las mujeres negras que trabajaban ahí. Para luego, en un segundo artículo en el 91, que aplica el mismo análisis sobre la violencia sexual contra las mujeres negras que sufrían también en los ámbitos laborales. Y dice, como puse en la presentación, el concepto de interseccionalidad entonces permite abordar la relación entre género y raza como elementos de un sistema social de opresión, donde intersectados entre sí, en la figura de la mujer de color, la opresión ejercida adquiere una estructura y una fuerza mayor a la presente en la opresión del hombre negro y la mujer blanca. Bueno, como pueden ver, esto se relaciona bastante con lo que venía diciendo Thaisa, de que el problema no estaba solo en la raza, sino también en el género. Estos dos interceptados generaban un problema mayor y la opresión de las mujeres era mayor. Ahora, para centrar en la obra, como vemos la interseccionalidad, para poner un ejemplo más general de cómo vemos que la opresión es mayor, por ejemplo, una mujer negra pobre experimenta una serie de barreras diferentes a la que enfrenta una mujer blanca en la misma situación, o a la que enfrenta un hombre negro, ya que sus identidades se superponen. Por eso es importante que se centre en las mujeres negras en sí. Además, Patricia Hill Collins dice que las experiencias de las mujeres negras son individuales. Son experiencias individuales y no es algo lineal. Ellas no comparten sus experiencias con las otras mujeres. Entonces es importante poner el enfoque ahí y ver cómo ellas sufren dentro de una sociedad patriarcal y colonialista, como es en el caso de la obra. En Yo Titúa entonces vemos cómo Maricé Condé utiliza la historia de Titúa para mostrar cómo la intersección de múltiples sistemas de opresión afectan de manera única a la protagonista y complican su lucha por la libertad y la identidad.
Y esto no solo pasa en Yo Titúa, sino que en varias obras de Maryse Condé ella muestra cómo las mujeres negras sufren y trata de darle voz a las mujeres con las cuales ella se identifica, ya que ella también era una mujer negra y que ha experimentado vivir en un sistema de opresión. Entonces, la historia de Titúa es una historia de opresión racial desde sus comienzos, como bien lo mencionaba Thais antes. Desde el principio de su vida, en su infancia en Barbados, ella ya estuvo marcada por su identidad como mujer negra y además como esclava. Y así también la violencia de género está presente en la vida de ella desde el inicio de su vida también, cuando su madre se embaraza, o sea, ella nace a partir de una violación. Entonces vemos que también en Avena, no solo en Titúa, en Avena vemos eso, que ser mujer negra, al ser mujer negra es colgada porque se niega las demandas sexuales de un hombre blanco y además de esto ataca a un hombre blanco. O sea que el hombre, por ser hombre y blanco, la podría atacar a ella y no sufrir ningún castigo por ello, pero ella, por querer defenderse de una agresión, es colgada y termina con su vida por esa agresión. Bien, además Titúa también vive con la carga de ser considerada una propiedad y con esa amenaza constante de abuso sexual y físico, porque ella, al ser propiedad de un amo, ella está viviendo el peligro de que si no se comporta como ellos demandan, ella puede ser violada o puede sufrir como sufre en la obra violencia física. Bien, y además ella, como decía Thaisa, las creencias culturales y religiosas, de espiritualidad y su cultura también es otro tema que hace que Titúa sea marginada y sufra dentro de esta sociedad. Entonces, ella es considerada bruja, es percibida como bruja, no solo por sus prácticas espirituales, sino también por ser mujer y negra. Aunque se dieron otros casos también de otras mujeres que fueron encarceladas, pero no vemos como, o sea, en este caso de la obra, vemos como Titúa por eso. Ya que la sociedad en la que vivían es una sociedad puritana, blanca, entonces sus prácticas religiosas eran sospechosas y eran consideradas peligrosas también, como demuestran con las acusaciones que le hacen a Titúa dentro de esta sociedad. Y por otro lado, aparece el conflicto de clase en la narrativa. Entonces vemos que además del género y la raza, también está el tema de la clase social, que también va a afectar a las mujeres negras, que de eso trata la interseccionalidad. Y el conflicto de clase en el caso de la obra se debe a que, a diferencia de las mujeres blancas en Salem, Titúa pertenece a la clase más baja de la jerarquía social. Ella es una mujer negra, esclava y pobre. Entonces, esta diferencia de clase limita sus posibilidades y además agrava su condición de marginación. Las mujeres blancas de Salem también enfrentan restricciones de género por ser mujeres, pero tienen el privilegio de su clase social. Lo que esto le da una ventaja sobre Titúa en este sistema de opresión múltiple en el que vive. Y esto se relaciona con la ambivalente sororidad que vive Titúa en la obra. Porque si bien ella encuentra aliadas mujeres como Helen, que se vuelve su aliada en la cárcel, Helen va a tener Hester va a tener el privilegio de ser una mujer blanca. Entonces su solidaridad y su solidaridad para con Titúa va a ser limitado, porque ella no entiende a Titúa desde su posición de mujer negra y esclava. Porque si bien Hester está ahí sufriendo el rechazo de la sociedad por las normas de género que ella infringe, no es la misma situación que la de Titúa. Como decía antes, las experiencias de las mujeres negras son individuales. Entonces vemos, y Patricia Hill Collins también habla de
que las mujeres negras necesitan como un lugar seguro, lo llama ella. Tener un lugar seguro al que ir, al que recorrer. Generalmente son grupos de otras mujeres negras, hablando más en el contexto de ahora. Entonces vemos como Titúa encuentra ese lugar seguro, pero en los invisibles. Es a quienes ella recurre para no sentirse tan mal de alguna forma por la situación que ella está viviendo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Disculpa, porque como que es ignorante con relación a ese tema, sobre todo por el feminismo negro, ¿no? Todavía no llegué a eso. ¿Ustedes saben la experiencia de las mujeres negras como individuales? Sí. Consecuentemente tengo que entender las experiencias de las mujeres blancas o colectivas, porque pregunto, en más de una oportunidad dijeron que la experiencia de la mujer, dijo, lo dijo Thais, al decir tú, le dije con anterioridad, que la experiencia de la mujer negra es individual. Entonces yo deduzco, realmente sí, la experiencia de la mujer blanca es colectiva. Yo realmente soy después te voy a explicar, yo quiero saber si quería explicar rápidamente. Claro, se entiende, voy a dejar de hacer con los Pero está bien la deducción que lo de los blancos con la flaqueza nada más, ¿sí o no? Porque realmente no sé. Es que no, porque estamos hablando de que las mujeres de la clase social media, las blancas de la clase social media, era ese feminismo que surge ahí en el siglo XIX-XX en Estados Unidos, alude a esas mujeres. Entonces no es colectivo tampoco. No sé, profesor. Usted que es más. Pues si cada caso de una mujer negra. No, Sí, creo que no es colectivo. el feminismo negro y el se llama feminismo blanco. El feminismo negro es global y a todos los desarrollos individuales para representar ese feminismo negro. Para poder ver cómo Conde en Yo Titúa específicamente. Específicamente, o sea, yo entiendo que cuando hablan eso, hablan específicamente de Yo Titúa. Exacto. Lo representa. Sí, no, Claro. Conde da esa voz a todas las mujeres negras que pasaron por esa situación. Claro, porque la autora que más que nada abordamos, ella habla desde contexto recién saliendo del tema de la esclavitud, recién saliendo de esas mujeres negras que eran consideradas esclavas, mujeres y negras. Entonces hablamos de, por un lado, la experiencia de ellas como colectivo, separadas del colectivo feminista blanco, porque cuando inició la presentación, que fue más o menos lo que habló ahora también, ahí estaba el tema de que ellas tenían como algo más individualista de lo que estaban buscando, porque las experiencias que tenían las mujeres negras esclavas, por ejemplo, no eran las mismas que las mujeres blancas, ¿no? Por ejemplo, el tema eso de ser esclavas como tales, ellas consideran que vivieron cosas mucho más complejas que un colectivo feminista blanco no podría abarcar, por así decirlo. El tema del trabajo, por ejemplo, ella dice que por ser mujeres, ellas, mujeres negras, podrían haber trabajado o pueden trabajar en el mismo trabajo que un hombre, pero una mujer feminista blanca no, porque estaban hechas para la casita y la mujer negra no. Claro, la problemática de la negra y No, claro, pero está, eso sí, el tema de... sí, yo lo que decía era la forma que se establecían, se iguales. El tema, por ejemplo, el tema del trabajo. Eso es las mujeres feminismo, que llamemos feminismo al feminismo blanco, digamos. al que surge primero. Claro, una de las digamos, lo que pedían era la independencia económica, el trabajo y todo eso, ¿no? Cosa que las mujeres negras ya lo hacían antes que las mujeres blancas. O sea, las mujeres blancas trabajaron, fueron las primeras mujeres independientes en la historia, siendo que dentro del feminismo se reivindicaba eso como una conquista. Claro, poder decir nosotros salimos de casa y trabajamos,
No, en el Sí, feminismo porque blanco, decía, sin embargo, en el no. feminismo negro ellos ya sabían lo que era el trabajo. Incluso, Sabían trabajar. Sí. ¿Acaso no soy una mujer? Ay, sí. Incluso liberarse. Le faltó. Claro. Se entiende, lo que estaba preguntando era en la forma que Claro. porque realmente no. Incluso también está esa diferenciación entre la libertad con su cuerpo, Eso. que era una cosa que era una premisa del feminismo blanco, digámoslo así, y que en el feminismo negro, Las bueno, mujeres negras ella ya la había explorado, era más aceptado, normal. claro, era normal en la cultura de No se cuestionaba. Y no la opresión que sufrían las mujeres negras por parte de hombres blancos, por parte de mujeres blancas, por parte de hombres negros, que la veían solas. Claro. ¿No? todo decía que era el hombre. Perdón, ya que estamos, algo que quería resaltar hoy y que me olvidé. Los hombres blancos también como que tenían su sexualidad un poco, dije con Paris, pero con su último amante, como se titúa, ella se refiere así. Creo que la primera vez él se sorprendió aún más que yo, pues estaba convencido de que su sexo era ya un utensilio invisible. Y ahí su asombro al descubrirlo de nuevo, encendido, rígido y penetrante, al demostrarle un voz abundante. Ese es judío. El judío. Era un hombre blanco, Sí. que estaba dentro de la religión cristiana y que tampoco... Cristiano. Claro, judío cristiano, perdón. Sí, pero el judío no. Caso no era. No tenía relación, ¿verdad? No. Sí. Él tampoco, así como pasó con Paris, con la señora Paris, de que ella no tenía un conocimiento de su cuerpo físico ni de su sexualidad, con este hombre también, los dos eran blancos. Es la única similitud ahí que se veía entre hombres y mujeres blancos. Perdón. No, nada, yo quería decir que en mi caso hablo específicamente de que las experiencias son individuales, porque una de las autoras en las que me basé para analizar es Jill Collins, que ella habla de, o sea, uno de los términos que usa es las experiencias individuales. Y también tiene un concepto que es el concepto de conocimiento situado, que ella dice que cada persona entiende el mundo desde su posición específica dentro de esta matriz de opresión. Por eso ella habla de la individualidad. Claro. Entonces ella dice que es muy importante analizar y ver la experiencia de cada mujer negra que ha sufrido opresión y entenderla desde esa posición y no como un colectivo que todas van a sufrir de la misma manera. Que sí, así es entendido el feminismo blanco. ¿No? Porque si yo estoy peleando por mis derechos para todo, es algo colectivo. Por eso preguntaba, en el sentido de qué se entiende individual de la persona que lo sufre, ¿no? Y consecuentemente, el colectivo blanco, no todo es colectivo, ¿vale? La redundancia. Gracias. Bien. Y por último, otro aspecto que quería resaltar es lo de la maternidad. El tema de la maternidad, que también, como ya mencionó Thaisa, es un tema que está vinculado con la intersección entre raza y género y con la clase social también, porque ilustra cómo el sistema esclavista ataca los aspectos más personales y humanos de las mujeres negras, como lo es, por ejemplo, la maternidad, porque destruye cualquier posibilidad de seguridad y de control de sus vidas, y también del control y seguridad de la vida de sus hijos. Porque como titúa, ella queda embarazada y decide terminar con su embarazo, abortar, porque dice que no quiere que su hijo nazca en el contexto en el que ella vive, en el mundo de blancos, como dice ella. Porque sabe que no va a poder proteger a su hijo ni darle la seguridad del mundo de opresión en el que vive.
y que si es mujer, como pasa al final del libro, cuando se embaraza de una nena, que ella está segura de que es, ella sabe que va a tener como el mismo futuro que tuvo ella y que como tuvo su madre también. Y va a quedar marcada por ser mujer, negra y esclava y sufrir las mismas cosas que ella sufrió. Pero ahí tú ya estás en otro contexto. Sí, sí, claro. Entonces vemos cómo Titúa experimenta el dolor, además de experimentar el dolor de perder a su familia porque pierde a los miembros de su familia, también es privada de tener su familia propia, debido a esto mismo. Y para terminar quería decir que a pesar de todo esto que ella sufre por su condición de mujer negra y esclava, ella ejerció un control sobre su sexualidad, sobre su sistema reproductivo y sobre sus saberes mágicos que ella utilizaba tanto para causar dolor, como vimos en el caso del ama, que era de John Indian, como para sanar. Y esto ella tiene el poder de decidir si ella lo quiere usar para el bien o para el mal. Y esta actitud no representa solo un acto contra el sistema, sino también una forma de resistencia personal y de autocuidado. Y yo creo que es eso justamente lo que quiere demostrar Marisé Condé con esta y con las demás obras. Que las mujeres negras sí tienen control sobre su cuerpo, sí tienen control sobre su sexualidad y que son capaces de luchar y de resistir por su libertad y por su identidad. Bien, comenzamos con la segunda parte, lo que sería el Ateneo entonces, el concepto de intertextualidad y su presencia en la obra a cargo de Agustín Barbosa. Bueno, primero el concepto de intertextualidad en sí, creo que la mayoría de los que estamos acá lo conocemos. Voy a hablar un poquito del tema base por si alguien no lo conoce. Primero, para centrarme en qué concepto tomé, agarré a Bastian, que si bien él no utiliza el término intertextualidad, generalmente cuando trabajamos la intertextualidad, primero vamos a Bastian. Él lo define como una interacción entre los textos mediante el lenguaje, donde justamente los textos se conectan entre sí. Y tiene gran relevancia en cuanto a la influencia, a lo que va a ser el texto y la importancia del mismo. Y también refleja muchas veces los valores culturales e históricos del contexto en el que la obra va a ser escrita y en el que se hace justamente la intertextualidad. Entonces, en esencia es eso. Son textos que interactúan entre sí de diversas formas. Los dos tipos de intertextualidad que son más conocidos o más trabajados son los implícitos o explícitos. Aunque hay otros tipos que son más relacionados al tema de la parodia y tal. Pero estos generalmente pueden ser, por ejemplo, algunas citas cuando son explícitas o alguna mención a la obra, o implícita, por ejemplo, puede ser un guiño o una estructura que es muy similar a la obra, que nos deja entender que hay una influencia de un libro sobre el otro. Justamente Bastian explicaba esto, que no existe un texto original, que no existe un diálogo, un discurso original, sino que todos están conectados. Por ejemplo, mucho de lo que hoy en día conocemos o vemos en las televisiones ya está hecho en la literatura, y la literatura en vez está conectado con una literatura más antigua y al mismo tiempo con mitos o con tradiciones orales. ¿Bien? Y bueno, la obra de Yotitua no es la excepción. Bien, lo que pasa en la obra es lo siguiente: hay muchas obras que son justamente que hacen parte de la intertextualidad dentro de Yotitua, justamente porque si nos ponemos a pensar o reflexionar 2 minutos sobre lo que conocemos de los juicios de Salem, podrán venir a la imaginación miles de películas, miles de obras, miles de episodios o pequeños textos que hablen sobre lo mismo, y entonces si fuéramos a dedicar tiempo a cada uno se nos va. Entonces yo decidí básicamente centrarme en un texto base que en esencia es el texto base que se utilizó para la creación de Yotitua, que es Las Brujas de Salem de Arthur Miller, que fue un escritor estadounidense que esencialmente es la obra muy similar, trata lo mismo al ser un hecho histórico, pero sin embargo lo que cambia principalmente es el enfoque. Las Brujas de Arthur Miller es más centrado en lo que viene siendo un perseguimiento político
y más de lo que las compañeras vienen hablando hoy, de lo que es representativo del feminismo blanco más que del feminismo negro. El personaje de Tituba aparece en la obra de Arthur Miller, sin embargo, aparece con poca relevancia, ya que es como un personaje terciario. Y mucho de lo que se habla en Yo Tituba no aparece en la obra de Arthur Miller. Por eso hay una reinvención por parte de Condé de la obra, donde se toman ciertos puntos de la obra de Arthur Miller que son reinventados. Por ejemplo, el tema de la magia o la espiritualidad, que no voy a profundizarlo mucho porque es de otro compañero, de Carolina me parece, pero que se puede percibir que hay un cambio profundo. En sí, la obra trata de lo mismo, pero el enfoque es completamente diferente y eso es lo que nos permite que conecte con los demás temas que estaban mencionando justamente las compañeras del feminismo, porque la obra de Arthur Miller es escrita en una época donde aún había muchísimo más racismo y más en Estados Unidos que en la obra de Condé, y por eso mucho de lo que aparece en la obra de Condé no es tratado en la obra de Arthur Miller. Bien. Creo que es los 50. No, es el principio del siglo XX, porque imagínate que fue casado Arthur Miller con Marilyn Monroe. Sí. Bien. Y también quería mencionar algunas de las obras que también son influencia, que hacen parte de la obra, que para mí me llamaban más la atención y creo que tienen más relevancia y se puede conectar mejor. Una de las que justamente estábamos mencionando hoy, que es La letra escarlata de Hounsworth, que lo habían mencionado mucho al momento de producir el trabajo, mucho se había mencionado de esta obra. Después la ya mencionaba Los juicios de Arthur Miller. Después Jane Eyre de Brontë, de una de las hermanas Brontë. Y después Macbeth de Shakespeare, en todo lo que tiene que ver con esto de la magia, de la brujería que hace aparición en la obra. Y que a mí me parece que también tiene mucha conexión. Amplio Mar de Jean Riggs. Incluso también hoy al inicio de la ponencia se habló mucho de cómo parece que tiene más tendencias latinoamericanas la escritora que europeas. Y mientras que leía la obra, a mí también me pareció tener mucha influencia de Alejo Carpentier, principalmente por el tema del lenguaje. Bien, es eso. No, si se podría considerar desde el punto de vista Yo Tituba una reescritura de la de Miller, ¿y por qué? Sí, Y hasta que, y lo otro es una afirmación, no es una pregunta. Tendría que investigar si existe una influencia de Carpentier, ¿no? Pero no hay que olvidar que el elemento del lenguaje y el trabajo sobre el lenguaje es propio del escritor, ¿verdad? Y entonces eso es una indicación de que es una influencia de Carpentier, ¿me explico? Sí, claro, o sea, el elemento que tú pones como posibilidad de influencia es el manejo de la con el lenguaje. En cuanto a la pregunta, me parece que primero hay un hecho base que es el hecho histórico, y puede considerarse una reinversión en cuanto a la toma de los personajes. Incluso va a hablar más adelante Luciano un poquito del tema de cómo los personajes en diferentes obras reaparecen. Por eso, más que nada por la construcción de personajes, yo considero que sí se puede considerar una reconstrucción de la obra de Arthur Miller, aunque hay un hecho histórico base. Bueno, para mí no, pero eso para mí no. O sea, la obra de Tituba, Yo Tituba de Marisa Condé, va por otro lado, ¿no? A pesar de que toma el mismo tema, el mismo histórico, se puede considerar así la obra de Miller como un tipo texto, ¿no? Un texto base
toma Tituba, en realidad se arranca la obra, ¿no? Porque el juicio de Salem en Tituba va a ser hasta la mitad. Después es post-juicio de Salem, ¿no? Todo lo que le va a pasar a Tituba. Y lo otro que pensé que ibas a hablar un poquito más sobre Kessler, ¿no? El personaje de la leche escarlata, no sé si alguien va a hablar. Continuamos entonces con la transposición de la obra al cine a cargo de Victoria Montes. Me da miedo ver esto. Bueno, transposición al cine. Como tal, Tituba no tiene, ¿no?, nada filmado, nada de la gran pantalla. Hasta ahora no. Sin embargo, Las Brujas de Salem es súper conocido, como dice Agustín, ¿no?, y ya como le hablaron los otros compañeros. La persecución, ¿no?, como perpetuó en la historia y como perpetuó en la cultura. Por lo tanto, si nos ponemos a investigar, hay un montón de películas sobre las Brujas de Salem. Un ejemplo de eso es El Crisol de 1996, que es una muy buena adaptación y habla, ¿no?, tiene un tinte un poco más romántico, como ustedes hablaban. Es muy buena, está disponible el tráiler, sin embargo, no los tenemos disponibles. Una cosa que me asesoraba con Enrique eran las películas que podía trabajar y él me dijo que llegan a nosotros son las películas que son muy guau, ¿no?, que ese guau implica la exageración en los actos, ¿no?, en las cosas de los hechizos, brujerías, como muchos efectos especiales. Entonces, queda fuera de nuestro alcance el Crisol. Sin embargo, me voy a centrar en Las Brujas de Salem, que es de 2002. Es una producción canadiense que sí tenemos acceso a ella por YouTube. Y el director de esta adaptación es Joseph Sangret y la guionista es Maria Newton. Siguiente, por favor. Que nos presenta, ¿no?, lo que conocemos, los hechos que se dieron lugar en 1992. Tenemos unas imágenes de retrato. 1692. Tenemos unas fotografías del reparto para que tengamos una noción de quiénes se presentan. Y como ven allí, la tercera, Gloria Rubin, si mal me equivoco en la pronunciación, protagoniza a Tituba. Bien, sin adentrarme tan en eso solamente porque me roba tiempo. Esta adaptación cuenta los hechos de una manera histórica, sin embargo la consideran un drama. Y por la extensión que tiene esta película, que dura 2 horas y 56 minutos, llega a ser considerada hasta una miniserie. Sin embargo, no tiene cortes, ¿no?, es entera. Bueno, y la tinta la toman de drama, ¿no?, por maquillar un poco todo lo que es sobrenatural. Sin embargo, tiene un tinte totalmente histórico que va muy de la mano de Tituba. Sin embargo, y como ya había mencionado, Tituba no tiene la adaptación al cine y esto lo que hace es que estas películas sean un paneo general. Bien, siguiente, por favor. El inicio de esta película es muy interesante porque ya sitúa al espectador en el medio de una reunión, en el medio de un juicio, donde se está evaluando, ¿no?, se está viendo el comportamiento de las jóvenes que dicen estar poseídas, ¿no?, por el demonio o brujas. Sin embargo, ya en este momento acusan a Tituba. Tituba es una bruja, ¿no?, y la muestran ya de una manera monstruosa, ¿no?, con la cara deformada, de otro color, para después cortar ese plano en seco y volver en la historia a 10 meses atrás para contar los hechos de manera lineal, de modo que el espectador público va acompañando la historia y llegar a ese final, que es
curioso ese final. No quiero hacer spoiler porque quiero invitarlos a ver la película. Bueno, Tituba tiene su primera aparición enseguida, pero después desaparece hasta el minuto 19. ¿Qué pasa acá? Tituba mueve, digamos, los hilos, ¿no?, de las escenas porque está con las niñas, está con el pueblo y tiene contacto y se abre el conocimiento que tiene la brujería, de las cartas. Sin embargo, las cartas dice que lo enseñó un amigo. La lectura del huevo, ¿no?, allá en la película es la lectura del huevo como tal, que está presente en el libro, pero si tiene 10 apariciones en esas casi 3 horas, es mucho. Y son apariciones súper cortitas, ¿sí? Entonces, sí se entiende que Tituba tiene un rol importante, pero no es considerada protagonista. Los protagonistas es la familia de Abigail, que Abigail es una de las que arma ese revuelo, ¿no?, esa histeria. Y lo que trata de retratar y lo hace de manera perfecta esta adaptación, es la histeria colectiva que se va generando por el fanatismo religioso y el comportamiento de las niñas. En un momento sí se piensa, bueno, hay algo sobrenatural, pero después te das cuenta que Abigail, miro a ella porque la asocio, mueve esos hilos, ¿no?, exagerando las cosas y acusando a Tituba. Y es más, no solamente eso, sino que va en contra de otros personajes que van pasando a medida y va condenando y va ayudando a condenar más, sin una gota de remordimiento. Bueno, Tituba es condenada justamente porque estaba con las niñas y le estaba enseñando a leer la yema del huevo. Sin embargo, se va a atender sus obligaciones, ¿no?, y deja a las niñas con más huevos y más vasijas y ellas quieren jugar. Al momento que quieren jugar, ellas interpretan un cajón de muerto, un cajón difunto en esa yema. Y ahí comienza el susto más grande de la histeria colectiva que tienen ellos. Por lo cual, al no saber raíz de eso y empiezan a acusar a Tituba, va presa. Sin embargo, en una noche tiene una instancia con el que era su amo y la acusa. Y ella le ruega, le dice que no. Sin embargo, acá ella es fuertemente golpeada por su amo. Y es eso lo que va a condenar que ella se declare culpable en sus siguientes juicios. Porque al momento de ella declarar en juicio, en vez de decir soy inocente, ella recuerda esa violencia, ella recuerda lo que sufrió y que está siendo obligada a decir yo soy culpable, yo soy una bruja, ¿no? Por lo demás, hay pocas palabras que son fuertes de Tituba. Ella es una presencia que está al fondo, pero es consciente de todo. Como veníamos hablando de feminismo y que estas instancias, ¿no?, de acusar y poner gente presa, nos lleva a que en cautiverio hay un gran número de mujeres. Y si queremos abrir los horizontes para el feminismo, nos damos cuenta que acá se arma una hermandad donde ellas se defienden, dicen somos inocentes, no hemos hecho nada. Acá todos tenemos el mismo pecado de ser inocentes. Todos tenemos la misma condición, sin embargo somos inocentes. Y hay un momento en el que quieren discriminar a Tituba llamándole esclava, es el único momento que la llaman esclava, que otra interviene, mujer blanca, y dice ella no es más ni menos que nadie porque estamos en la misma situación, ¿no? Entonces es un aterrizaje. Pasan los días, mueren, quedan las expectativas de juicio y otra cosita, creo que tengo otra, no. Hay un juego que dicen, si yo tengo un jabón, creo en Dios, ¿no? Y van jugando con la religión. Si yo tengo un colchón, creo en Dios. Y en un momento dicen, si me demuestras esperanza, creo en ti, Dios. Y lo hacen de manera a coro. Entonces es la manera donde se manifiesta que ellas están en la misma situación y es que están en una lucha contra los agresores, ¿no?, que es ese pueblo fanático, contra ellas por su derecho a ser mujer.
porque hay algunas que, como ya habían mencionado, no habían cometido ningún delito. Entonces es interesante, medio finalizando, que como un personaje que es tan tímido mueve tanto en una historia, ¿no? Ojalá tengamos a futuro alguna producción desde la perspectiva de Tituba, pero esta obra, al ser más histórica, tener el corte más histórico, acompaña muy bien nuestra obra literaria. Y algo que me comentaba Enrique, que es reciente en la industria del cine, el racismo como terror, no como tema. Es decir, me comentaba, ¿no?, de que hay una película, no me acuerdo el nombre, corregirme, de que va un novio a conocer a la familia de la novia y el terror, si bien hay angustia y demás, lo que genera terror es el racismo que recibe. ¿Estoy en lo correcto? Entonces se está comenzando a mover la industria del cine del racismo como un medio de terror, o sea, una exposición. ¿Terror en qué sentido? En que da más miedo el racismo que uno recibe por negro a que encontrar a una persona colgada. Lo que genera más efecto el racismo que ver a un fantasma. Entonces se está adoptando una nueva, no cultura, pero una nueva perspectiva de los impactos que tiene el racismo. Y eso es algo muy interesante. Ya hay dos producciones que él me había dicho, no me acuerdo los nombres, soy malísima, pero quería mencionar eso antes de cerrar y decir, bueno, ojalá a futuro tengamos una nueva producción desde la perspectiva de la protagonista y no solamente como un fantasma en el fondo, ¿no? Gracias. Bien, continuamos con espiritualidad africana en el contexto de la obra Yo Tituba a cargo de Carolina Ferrao. Bueno, la espiritualidad en la obra va a estar expresada a través de ritos, prácticas de sacrificios, y Tituba va a mantener una conexión espiritual con sus ancestros africanos. Sus ancestros africanos vendrían a ser Abena, que era su madre, Shao, que era su padrastro, y Manshasha, que era la anciana curandera, que fue la que la enseñó a cómo utilizar todas esas prácticas y esos ritos. Bueno, Tituba aprende de Manshasha el conocimiento ancestral de cómo utilizar las plantas para a través de ellas llevarla a la curación. Ella aprendió a identificar las plantas, las que ayudaban a inducir el sueño, las que ayudaban a sanar úlceras y heridas, y la que ayudaban también a calmar las emociones de los epilépticos, entre otras. Ella aprende a relacionarse con todo ese entorno natural, viendo cómo esas plantas, Manshasha le enseñó que las plantas tenían vida, y así como tenían vida también tenían alma y también tenían dignidad. Ella aprende a valorar, le da valor a esos rituales, y también aprende las oraciones que sus ancestros le enseñaron, y cómo conectarse con los espíritus de sus antepasados, quienes también van a jugar un papel muy importante de protección y sanador dentro de su vida, porque ellos, a través de, ella dice los invisibles, pero ella, por medio de sacrificios, ella los va a mantener a su lado, y bueno, ahora me presento. Bueno, uno de los rituales que ella practica es el sacrificio de los animales, que ella agarra las gallinas, las cabras, los corderos, y los desangra. Ella los desangra en sus pies, no los desangra en ningún
jarro, ningún vaso ni nada. Eso es para que ella esté conectada directamente en su energía con la tierra. Y el vínculo que existe con el vínculo sí que existe con lo espiritual y las aves es que simboliza que al cortar ella le da más vida, los mantiene vivos, y al mantenerlos vivos a los invisibles, eso le produce más energía a ella y los sigue renovando y los sigue manteniendo ahí para que ellos sigan conectados, la sigan orientando y la sigan ayudando y guiando. Bueno, después el ritual de ofrecer alimentos. Este ritual ya es muy conocido por lo que se ve últimamente en televisión. Por ejemplo, en México, que en el Día de los Muertos llevan las comidas y sirven en las tumbas. Bueno, acá es lo mismo. Ella sirve alimentos en lugares sagrados, o sea, ella sirve los alimentos preferidos de sus ancestros. Y esto simboliza cuidado, respeto y es una reverencia hacia ellos, porque ella va a mantener a través de servir esos alimentos esa conexión para que los espíritus sigan presentes a su lado. Bueno, y después la conexión que ella tiene con los invisibles, que son sus antepasados, ella les da una profunda prioridad y ellos son muy esenciales en su vida porque sin ellos ella se siente sola, ellos están ahí para aconsejarla, para valorarla y ellos son guías y protectores, aparte son fuentes de sabiduría y son los que le van a brindar esa fuerza interior para que ella siga luchando y siga adelante y para que ella no sufra también injusticias y para que cumpla todos sus desafíos. Eso es. Otra cosa que yo no puse ahí, en una de las veces que ella está hablando con Manshasha, ella pronuncia la palabra Agó. Eso significa en el vocabulario yoruba, que es también de la zona de África, de donde ella proviene, que son los Nagó, significa respeto y obediencia a una persona mayor. Eso, gracias. Sí, yo había visto también algunas conexiones, por ejemplo, con la Odisea, cuando Odiseo va a hablar con los muertos y a Tiresia le arroja la sangre, cuando, por ejemplo, el judío, que fue uno de sus amantes, cuando se muere en su familia, ella hace ese ritual también, ¿no? Sí. Arroja la sangre y son muertos, digamos, porque pueden hablar con los mismos. Sí, hoy en día esos rituales siguen existiendo, ¿sí? Pero de forma diferente. Se sigue matando, pero no se mata en la tierra, se mata en Navidad, que es el jarrón ese de barro que está ahí. Se hace ofrendas y todas esas ofrendas que ella hacía, las curaciones también era siempre para el bien, nunca para el mal. Y la ciudad de donde ella proviene, o sea, ella no, de donde provenía su padrastro, era Nagó. Hoy en día hay una religión que se llama Yeye Nagó que cultúa en el candomblé. Y está todo relacionado, todo. Gracias.
Bien, continúa entonces Luciana Biurra con el sufrimiento y la sumisión de las mujeres presentes en la obra. Hola, buenas tardes. Para hablar del sufrimiento de las mujeres en la obra, elegí 3 personajes que reflejan la feminidad objetivada desde el pensamiento puritano, donde se podía ver a la mujer como bruja, como santa o como prostituta. Y entonces hay 3 personajes destacables en la novela que sugieren esta tipología femenina y que nos hablan de los modos como se asumen y a veces se fraccionan las identidades bajo la visión androcéntrica occidental, o sea, bajo la mirada del patriarcado. Sus cuerpos inscriben diversas formas de poder, son corregidos, negados o afirmados. En el primer caso tenemos a Elizabeth Parris, que es la segunda ama de Tituba, que desconoce las satisfacciones del deseo, de las caricias, su sexo está sellado, abierto únicamente a la procreación. Hay violencia física de parte de Parris cuando la golpea por defender a Tituba, y también hay violencia simbólica. Es una conciencia dominada y siempre va a permanecer así, ella no va a cambiar, es como está modelada, ¿no? Por lo general eran matrimonios arreglados con hombres bastante mayores. Parris era una persona muy estricta, era soberbio, no era querido en el pueblo, ni siquiera en Salem, y esto es histórico, porque es un personaje que existió y que realmente el pueblo le tenía mucha resistencia. Entonces el puritanismo exacerba hasta límites insospechados el sometimiento de los seres, pero especialmente de los sujetos femeninos, que los consideran débiles por naturaleza, ¿no? Que son más propensos al mal. La visión que tiene Elizabeth Parris del matrimonio queda bien evidente cuando en el capítulo 6 de la primera parte Elizabeth le dice a Tituba de que qué triste debe haber sido separada de los suyos, de su padre, de su madre. Y Tituba se siente sorprendida por esa actitud, ya que Parris, cuando la compró a ella y a John Indio, les dijo arrodillados, escorias del mal, ahora yo soy su amo. Y sin embargo, en la figura de Elizabeth Parris, ella encuentra cierta hermandad, cierta empatía. Entonces Tituba le dice que no está sola, que tiene a John Indio. Y Elizabeth te dice: bendita seas si crees que un marido puede ser un compañero agradable y si al contacto de su mano no se corre un escalofrío en toda tu espalda. O sea que lo que ella sentía por su esposo era temor y no amor, a diferencia de Tituba, que estaba enamorada de John Indio y disfrutaban de otro tipo de relación más pasional y cargada de todo lo que no tenía Elizabeth, porque justamente cuando Tituba la empieza a curar de sus problemas, que tenía males, náuseas, dolores de cabeza, que su cuerpo, el cuerpo de Elizabeth Parris empieza a mejorar, ella le pregunta si el marido no ha notado este cambio, ¿no? Y a lo que ella le responde: no, Tituba, mi marido cuando me posee ni siquiera me despoja de mis ropas, pero ¿cómo? Tituba lo entiende, y Elizabeth le dice: cállate, cállate. El acto sexual es algo que nos dejó Satanás, o sea, porque así era visto el sexo por los puritanos, ¿no? Como que una obligación para procrearse, pero mediante algo malo, que era algo que Satanás les había legado. El cuerpo negado de Elizabeth, sufriente pero seguro, se opone al cuerpo deseante, si bien contradictorio, de Tituba, ¿no? No olvidemos que su cosificación y enajenación en la mirada del blanco, o sea, son cuerpos que tienen esa posición, el cuerpo deseante y el cuerpo que está cerrado, pero al mismo tiempo Tituba, a los ojos de los blancos, es un objeto, ¿no? Y es símbolo del mal, o sea,
desde que ella sale de la isla y va a Boston y después va a Salem, o sea, cada vez que va entrando a un medio más hostil, ¿no? Porque en Salem les parecía terrible que Samuel Parks tuviera una negra en su casa, o sea, para que puedan darse cuenta el tema del racismo que existía. En contrapartida aparece Hester, que recuerda la valiente adúltera de Salem de Hawthorne, que es ahí donde hablaba Agustín de la intertextualidad, es compañera de celda de Tituba y la va a iniciar en una suerte de protofeminismo. Cuando dice que ella quiere escribir libros, ¿no? Las mujeres no nos permiten escribir. Quiero escribir libros, y propone una sociedad de mujeres libres que modifiquen las condiciones establecidas. Acá vemos la simbología de lo que va a ser el feminismo después. Y está muy bueno este diálogo de Tituba y Hester, porque la hace caer en sí a Tituba del tema de los hombres. Ay, que me perdí. Hester le dice que ella fue casada con un hombre mucho más viejo, que no lo quería y que bueno, que cada vez que la iba a poseer ella se desmayaba por el mal aliento que tenía. Y lo que sucedió es que el marido es enviado de viaje a Ginebra y ella en ese interín se enamora de otro hombre que también era religioso. Y Hester conoce el amor y conoce la pasión y el deseo, y por esa relación es encarcelada como adúltera. Pero se cuenta acá también, porque cuando Tituba le pregunta, sí, eso se cuenta en la letra escarlata. Entonces Tituba le pregunta por qué está presa, ¿no? Y ella le dice que es por adúltera, ¿no? Y le pregunta a Tituba, ¿por qué estás presa? Porque tu sociedad, le dice. Y Hester le interrumpe y le dice, no es mi sociedad. No he sido proscrita de ella como tú, encerrada entre estos muros. Y claro, o sea, era una persona marginada por ser adúltera. Pero lo que le hace ver Hester es que mientras ella está encerrada por un crimen que no lo cometió sola, la persona que la dejó embarazada, porque ya está embarazada en la cárcel, se mueve libremente en libertad, mientras solo ella está presa, ¿no? Y lo que le quiere hacer entender a Tituba de que John Indio también está afuera, ¿no? ¿Dónde está este hombre? Le dice Hester, mientras yo me pudro aquí dentro, el que me ha plantado este hijo en el vientre va y viene libremente. Y entonces Tituba le empieza a contar la historia de John Indio y ella le dice, déjame en paz con ese pobre individuo, no vale más que el mío. ¿Acaso no debería estar aquí compartiendo tu angustia? Blancos o negros, la vida trata demasiado bien a los hombres. No, acá vemos el tema de ese feminismo naciente, ¿no? Y que Tituba no había pensado en eso hasta ese momento, ¿no? Avena siempre le recriminaba cuando le aparecía a Tituba de que por qué ella no podía prescindir de los hombres, ¿no? Y Tituba justamente dice que los negros no habían elegido las cadenas que los llevaron a la esclavitud, pero que ella sí había elegido las cadenas cuando decidió casarse con John Indio, y que eso era mucho peor que la suerte de los hombres, ¿no? Porque ella era una mujer libre, pero cuando se casa con John Indio pasa a ser esclava. Entonces, se convierte en la amiga de Tituba, Hester, y la consuela. Y a diferencia de Elizabeth Parris, es consciente del sometimiento de la mujer y de la situación ventajosa de los hombres, ya sean negros o blancos. Hester también dice que el padre le leía los clásicos
es una mujer que tiene instrucción, que tiene otra visión de la vida, a diferencia de Elizabeth Parris, que lo único que conoce es lo que lee Parris, que es la Biblia, ¿no? Y cuando alfabetizan a los niños, los alfabetizan a través de la Biblia. Pero es curioso eso también, porque al mismo tiempo fueron los puritanos que alfabetizaron gran parte de Estados Unidos, y justamente la Universidad de Harvard fue creada por los puritanos. Después tenemos a las niñas, que son con corporalidades ocultas por el pudor de los atuendos puritanos, la vestían así como del mismo modo que la puritana que está ahí. Acá tenemos a Hester, acá está Tituba. Las niñas usaban según Tituba, una odiosa toca que les daba aspecto de viejas, y por el cinturón que enfriaba la sangre, o por las blusas y faldas que, en el caso de algunas adolescentes de Salem, aprisionaban los nacientes senos y escondían el derrame de la sangre menstrual. Todo lo que era atribuido a lo femenino era ocultado. Tituba surge ante los ojos de los habitantes de la aldea de Salem como la más radical otredad, como la epidermización del pecado por el color de la piel y como la comprobación de una infalibilidad moral por su sexo. O sea, ella es mala porque es negra, porque los negros están asignados al diablo, y además es mujer. Tituba carga con estos dos rasgos que de antemano la predestinaban a la condena. Su piel era negra, a la mirada puritana es el más claro indicio de presencia del mal, y un oficio asociado a la brujería, la elaboración de pócimas para fines diversos. Esto también, recordemos que hay un médico en la novela que muchas veces le pidió ayuda a Tituba con remedios para curar. Pero esto se contrapone, ¿no? La medicina va dejando atrás el tema de la sabiduría de las mujeres. La naturaleza simboliza lo femenino, ¿no? Y el hombre viene a conquistar esa naturaleza, ¿no? Y a poner su mano y a afectarla. Bueno, y esto es lo que sucede también con las mujeres. Son territorio de conquista y son propiedad de los hombres. Además, el cuerpo de la mujer negra esclava sufría una violencia más despiadada, porque Elizabeth Parris recibe golpes, no recibe cariño, pero en el caso de la esclava, además de los trabajos pesados, además de las torturas, además de los castigos, están las violaciones, ¿no? Y bueno, desde la invisibilización eran cuerpos abyectos, cuerpos que son excluidos de lo social, deslegitimados por ser diferentes a la norma, por tener otras expresividades, formas y performatividades. Y ella misma dice eso, habla de abyectos, y me llamó la atención cuando habla de la maternidad, ¿no? De que la maternidad para ellas era una carga, porque ¿qué podía hacer para traer otro abyecto a la tierra, ¿no? Porque traer un hijo para ser esclavo, ¿no? Y cuenta las diferentes formas que tenían las esclavas de matar a sus hijos al nacer. Porque traerlos a un mundo de sufrimiento no era vida, o sea, ellos no tenían, hay una negación a la maternidad, a la familia. Y lo de cuerpos abyectos también me recuerda mucho a esta teórica contemporánea Judith Butler, que habla de abyectos, pero en el cuerpo queer, pero se adapta perfectamente si lo llevamos a la historia. La mujer negra era violada, golpeada, torturada, se le negaba la maternidad, pues sus hijos serían esclavos. Sufrían violencia tanto por parte de hombres como por parte de mujeres blancas, y lo vemos en la primera ama, Susana Endicott, que la trataba muy mal a Tituba, y bueno, todas las personas blancas o le pedían algo a Tituba, y si Tituba no les concedía, la maltrataban, y era eso, era un objeto más en esa sociedad totalmente marginada, la última que queda en la cárcel su cuerpo se va destruyendo demasiado. Parrish no le pagó la fianza porque estar preso no era gratis, o sea, alguien tenía que pagar por los gastos.
Entonces la compra un judío en la novela. En la historia no, en la historia sabemos que la compran, pero no sabemos quién en la vida real. Lo que sí se supone es que fue comprada con John Indio, porque como el matrimonio era algo indisoluble por el tema del cristianismo, lo más probable es que los hayan comprado juntos, pero de ahí ya calla la historia y bueno, la voz ficcional de Tituba sigue a través, ¿no? Maricé Conde le da esa voz donde ella le cuenta, ya siendo una invisible, todo lo que le pasó y cosas que nunca se le había dicho a nadie. Bueno, muchas gracias. Bien, ahora el estudio de los personajes masculinos en la obra a cargo de Miriam Pérez. Bueno, buenas tardes. Bueno, si hablamos de feminismo tenemos que hablar de los comportamientos de esos hombres, ¿no?, que desatan al feminismo. Tenemos a Darnell Davis y su esposa Jennifer. A Darnell lo describen como un hombre rudo a quien ella odiaba y le dejaba sola. Nos dice que él se iba a beber, tenía muchas mujeres, ahí vemos la infidelidad de ese hombre, muchos hijos bastardos. Vemos que en la obra existe así hombres que ejercen violencia hacia las mujeres y un patriarcado, una dominación, pero también vemos personajes masculinos que son personajes buenos, ¿no?, como Yao, que es el padrastro de Tituba, que llega, o sea, la mamá de Tituba, Abela, llega como para ponerle un color, vamos a decir así, a su vida, porque era un hombre que estaba depresivo. Entonces, el antiguo amo de Abela le ofrece a ese hombre para que pueda salir de esa depresión, y creo que le hizo un bien, ¿no?, porque ahí formaron una familia. Recibió mucho cariño de parte de Yao, con ella y con su hija. No vemos ninguna dominación patriarcal, vemos más que nada de cariño, aunque sea una persona que estaba depresiva y eso, da un cariño, le da un hogar a Bela y a Tituba, lo quiere como si fuera su hija, incluso la describe que la quiere mucho más que su propia madre, que como que siente como un rechazo de la parte de ella porque capaz que le hace acordar aquella violación que tuvo la mamá de Tituba. Vemos esa posesión del hombre hacia la mujer, ¿no?, de esos personajes, como que no le piden permiso para tener poseer su cuerpo, es como que la mujer está ahí para servirle. Incluso vemos en uno de los personajes que el hombre posee a la mujer sin desvestir su cuerpo, o sea que ve ese acto como algo atroz, como no algo lindo como tiene Tituba con su esposo John Indian. Incluso algunas citas acá que ya habíamos hablado con las compañeras, habían hablado que la madre de Tituba lamentaba mucho que fuera una mujer, porque como que dentro de esa sociedad patriarcal la mujer sufre mucho abuso del hombre, violaciones, y dice: mi madre lamentó con lágrimas que yo no fuera una niña, le parecía que la suerte de las mujeres era aún más dolorosa que la de los hombres. O sea, era una sociedad dominada por los hombres y las mujeres como que no valían absolutamente nada. Y ahí decía también que para liberarse de su condición debería ceder a los deseos de aquellos mismos a los que tenían en servidumbre acostarse en sus camas. O sea que para tenerlos controlados así, no con mucha ira, la mujer tenía que acceder a sus peticiones y brindarse, ¿no? Bueno, John Indian era el esposo de Tituba, como bien le había dicho, también no tiene como esa posesión patriarcal, es una persona amorosa, la hace sentir como una diosa en su cabaña. Se encuentra atrapado John Indian entre dos mundos, el mundo africano y el mundo de los puritanos. Él como que quiere llevar a Tituba a esa religión cristiana.
Después tenemos a Samuel Parris, que es el poderoso, la representación del patriarcado, a veces lo vemos muy presente el patriarcado. Poder religioso y social como libro religioso. Parris denota un poder inmenso sobre la comunidad, su interpretación de las escrituras, su capacidad para infundir miedo, son herramientas que utilizan para manipular el control de las mujeres. Tiene una doble moral, lo vemos a él como que se muestra como una persona muy puritana, pero al mismo tiempo persigue a las mujeres por ser brujas. Bien, a continuación la conclusión de la actividad, que sería la comparación entre el feminismo negro y el feminismo blanco, y posteriormente el cierre de la actividad a cargo de la docente Alejandra Rivero. No me conoce la cámara. Bueno, a mí me toca la conclusión, como dijo mi compañera. Más o menos voy a englobar todo lo que han dicho mis compañeros con una pregunta que formulé acá, que dice: ¿es posible hablar de un feminismo negro y un feminismo blanco? Esto en base y a raíz de que mis compañeros estuvieron hablando del feminismo negro. ¿Por qué nosotros hicimos esa diferenciación entre lo que es el feminismo negro y el feminismo blanco, entre comillas? Porque cuando hablamos de feminismo en general, nunca a lo largo de la historia se ha englobado, se ha puesto en análisis y se ha englobado también a la mujer negra, a las mujeres negras. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a hablar, ¿puedes pasar? ¿Sí? Voy a hablar en base a lo que dice Angela Davis, una activista del feminismo negro, esa mujer que está en la foto, en la imagen. Escribe en su libro Mujeres, Raza y Clase, hace un recorrido a través de la historia sobre por qué el feminismo negro está parte del feminismo en general. Porque a lo largo de la historia, que comienza en la esclavitud, la mujer negra nunca fue representada, debido a que siempre fue marginada. Desde los comienzos, ellas tuvieron que realizar los mismos trabajos que los mismos esclavos hombres, sin distinción, porque eran mujeres, porque no eran consideradas mujeres, eran lo mismo que los esclavos hombres. No importa que estuvieran embarazadas, no importa la condición, ellas siempre tuvieron que estar a merced de sus patrones también, de la gente que las compraba. Tenían que realizar los mismos trabajos pesados, eran castigadas de la misma manera, y Angela Davis describe en su libro la terrible forma en la que eran castigadas, aún estando embarazadas, eran azotadas. Cuando tenían un hijo tenían que dejarlo a la sombra y seguir trabajando en las plantaciones de algodón, por ejemplo. Todo eso las mujeres blancas nunca lo vivieron. Y cuando comenzó el activismo por el feminismo blanco, vino de una parte de las mujeres que eran de clase social más alta. Y tiene una explicación. Cuando surgió el feminismo en sí, en el siglo XX más que nada, como hablaron mis compañeras, las activistas eran mujeres blancas que tenían una mayor posición social y eran las que tenían el tiempo libre para poder luchar por estos, por todo lo que ellas lo que querían, ¿verdad? Sin embargo, las mujeres negras nunca dejaron de trabajar, porque aunque hayan salido de la esclavitud, ya estaba abolida la esclavitud, ellas tenían que seguir trabajando, porque seguían en una posición baja y nunca fueron consideradas mujeres, siempre fueron consideradas otra parte. En el siglo XIX, cuando recién se estaba comenzando a formar esto que hoy llamamos feminismo, las mujeres negras ni siquiera podían ingresar a una escuela, ni siquiera podían subirse a un ómnibus cuando surgieron los ómnibus, nunca estuvieron al mismo nivel que las mujeres blancas. Y por eso es que nosotros hacemos esa diferencia entre lo que es la mujer negra y la mujer blanca, el feminismo negro y el feminismo blanco. Sí. ¿Qué más?
más o menos, eso es... Ahora Isa. Sí, eso es lo que propone Angela Davis, y acá quiero hacer una diferenciación con lo que habló Thaisa anteriormente, porque Angela Davis es una activista que viene de 1970 por el siglo XX, la segunda mitad, y Hooks es una activista del feminismo también, pero más reciente, y vamos a hacer una diferencia porque existen determinadas diferencias, cosas distintas entre estas dos activistas. Sí. Hola de vuelta. Bueno, una de las cosas que estábamos discutiendo con Julie era cómo hacían el estudio histórico del surgimiento del feminismo negro. Ayer, hace unos días, nos planteamos entre nosotros, bueno, yo leía Hooks y yo leía Davis, y ellas, Julie veía, por ejemplo, lo de las familias. Sí. Vimos 4 diferencias. ¿Qué? Bueno, ella me comentaba que según Hooks hay 4 grupos sociales, sí, que eran las mujeres blancas, los hombres blancos, los hombres negros y las mujeres blancas. Las mujeres negras. A diferencia de lo que propone Angela Davis, que es que las mujeres negras y los hombres negros no se diferenciaban, eran lo mismo, como ya estaba explicando. Ellas siempre tuvieron que realizar los mismos trabajos. En el momento en el que surgió la guerra civil, por ejemplo, una guerra civil en Estados Unidos, las mujeres negras fueron consideradas paridoras, sí, servían como un producto para poder traer al mundo más hijos negros que sirvieran como esclavos, sí. Pero eso no las relegaba del trabajo que tenían que hacer. Ellas tenían que continuar con el mismo trabajo de siempre, a la vez de que eran madres, sí. Y acá se mezcla un poco con lo que las compañeras estuvieron hablando de Yo Tituba, sí, que lo peor que les podía pasar a una mujer negra era ser madre, sí. Por todo esto. Pero en base a eso, Fox también plantea el tema de la maternidad, sí. Esto de mujeres como incubadoras, porque recuerdo que ella plantea que de cada 10 niños que nacían, 6 morían, sí. Pero morían por las condiciones terribles en las que las mujeres, las madres, cuando estaban embarazadas tenían que soportar ese embarazo, sí. Sí, en este caso las dos plantean lo mismo, porque seguramente Hooks, que es más reciente a nosotros, leyó a Angela Davis también, y son las dos activistas, ¿no? La cita también en su trabajo, me dice Thaisa, sí. Y con respecto a la diferenciación que yo veía en el trabajo de Hooks y que Julie precisó ahora, yo identifiqué distintas posturas frente a lo que son los grupos sociales, tales como los veía Hooks en su estudio de la sociedad con respecto al feminismo negro, y como lo ve Davis. Porque cuando Hooks habla de esos 4 grupos sociales, ella especifica que la mujer negra queda fuera de esas luchas que están habiendo, se están llevando a cabo en el momento histórico. El hombre negro peleando por mantener ese derecho al sufragio, y la mujer blanca de clase media luchando para lograr independencia económica, y no solo eso, sino que se sintieron atacadas con darles ese derecho a hombres negros y no a ellas, el derecho al sufragio. Entonces, teniendo en cuenta que Hooks plantea, como decía Abby hoy, plantea que el feminismo surge en base a esa lucha, a la lucha por tener ese gran derecho que es tener la decisión sobre la política, el gobierno y demás, como lo discutimos el otro día. Y Davis lo hace más como, lo divide más por entes, como que tenemos a la raza negra de un lado y a los blancos del otro, que son la raza dominante, los que hacen con que los negros estén pasando por esto.
Entonces sería como una problemática, por así decirlo, que fue resuelto por bien, ¿no? Exacto. Porque entonces porque lo que plantea es el tema de sexualidad, ¿no? Con el tema de la mujer negra, que entonces Angela Davis no lo plantea solo en la parte de raza. Lo que plantea Angela Davis, aclaremos que es más antiguo, ¿no? ¿Sí? Es que la mujer negra ha tenido muy poco estudio, ¿sí? Siempre se ha estudiado el feminismo por parte de la mujer blanca, pero la mujer negra siempre fue relegada. Lo que proponían estas mujeres, lo que querían estas mujeres negras, nunca fue tomado en cuenta. Siempre y hasta hace muy poco, la mujer negra era considerada una mujer promiscua. ¿Por qué? Porque siempre fue sexualizada, a diferencia de la mujer blanca, porque el mestizaje, ¿verdad? El mestizaje fue muy romantizado en la historia y realmente, dice Angela Davis, que el mestizaje realmente fueron abusos sexuales que los blancos producían a las mujeres negras, ¿sí? Y siempre se ha romantizado el tema del mestizaje, cuando no es así. Siempre el hombre blanco ha intentado mostrar el dominio que tiene hacia la mujer negra, abusando sexualmente de ella, dice, en la época de la esclavitud, ¿verdad? Y un poco después, ¿sí? Y por eso Angela Davis muestra cómo la mujer negra ha sido objeto de muy poco estudio siempre, y siempre se preservaron las creencias que hay en base a estas mujeres, ¿sí? Nunca se las había tomado en cuenta, hasta que muy recientemente se intentó unificar todo el feminismo en general, pero nunca llega a ser tan posible porque las mujeres negras siguen buscando otros derechos, ¿verdad? Que todavía no han conseguido, todavía no han logrado, por el hecho de ser negra, que es lo principal. Ellas al principio nunca buscaron que no se las sexualizara, no, porque sus ideales, lo que ellos querían, era que se las dejara de considerar menos por el color de piel, primero que nada, y luego todo lo demás, sí. Porque, por ejemplo, el trabajo, ellas siempre tuvieron que trabajar. Las mujeres blancas en el siglo XX, la mayoría eran amas de casa, querían la independencia económica, sí, pero las mujeres negras salieron de la esclavitud y tuvieron que seguir trabajando en condiciones muy malas, porque cuando comenzó la industrialización, por ejemplo, tenían condiciones terribles para trabajar, eran muy poco remuneradas. Si bien la mujer ya de por sí fue mucho menos remunerada que los hombres a lo largo de la historia, la mujer negra era menos remunerada todavía porque salía de su condición de esclava hacia recientemente, poco, ¿sí? Entonces, las luchas siempre iban a estar, nunca iban a estar a la par, siempre iban a ser distintas. Lo que ellas buscan ahora, si bien muchas cosas son iguales al feminismo en general, siempre va a haber una diferencia. Por eso, ¿puedes pasar? Por eso ahí yo puse dos imágenes, ¿no? Las luchas del feminismo negro y las luchas del feminismo sería que nosotros la llamamos feminismo blanco, y por eso la pregunta, ¿es posible hablar de un feminismo negro y un feminismo blanco? Bueno, yo personalmente creo que sí, porque no podemos hablar solo de feminismo si no estamos englobando también las necesidades de estas mujeres negras que han buscado y se han juntado, han hecho grupos para poder pedir lo que ellas sienten que aún no se les ha dado en la sociedad, ¿sí? Respondiendo a lo que nos preguntaba Sabi, Hooks lo que hace básicamente es mostrarnos cómo se supera eso de todos mis males son por mi raza, y esas nuevas luchas que surgen para librarse del sexismo, para librarse del patriarcado, por parte de la mujer negra también, pero es diferente. No, sí, ya entiendo. Yo lo que me dirigía era entonces eso, de que si por parte de lo que planteaba la autora ella, como se hizo una contraposición de cierta parte, por así decirlo, por Bell Hooks, porque viste que ella plantea diferencia, que la mujer tenía que darse cuenta de que no era que ella era excluida o maltratada por ser negra,
de que ella plantea eso, y no por ser negra, por ser mujer, por... La interseccionalidad. Eso. Ella más allá porque es recién. Claro. Para cerrar esto, hablando un poco del personaje de Tituba, ella, como dijeron las compañeras, ella nunca dejó de luchar, ¿sí? Ella hasta el final, ella siempre tuvo en su ideal el luchar, y esto es muy característico de las mujeres esclavas. Durante la esclavitud, las mujeres negras eran conocidas por siempre intentar llegar a ser libres, siempre irse, escaparse. Hay una historia que cuenta Angela Davis de una mujer que se escapó tantas veces que llegó un momento en el que le pusieron una correa de metal muy pesada y le arrancaron un diente para poder identificarla si se escapaba. O sea, todos estos maltratos, estas torturas que vivían estas mujeres negras se ve reflejada en la obra de Yo Tituba, con el personaje, con la protagonista Tituba, también con la madre, ese abuso sexual que era tan común que ni siquiera se pensaba abuso sexual, porque las mujeres negras estaban relegadas al hombre blanco. El hombre blanco podía hacer lo que quisiera con ellas porque era propiedad de ellos, sí, se veían como un hombre más, no había diferencia entre la mujer negra y el hombre negro, pero a la hora de abusar de ellas sí existía esa diferencia y ellos tenían que permitirlo, porque como hizo Avena en la obra, que intentó no permitirlo por segunda vez a ese abuso sexual, y ¿qué pasó? La mataron, sí, o sea, fue culpa de ella, o sea, se le dio toda la responsabilidad a ella, porque no podría haber matado a ese hombre blanco que estaba intentando abusar de ella. Y ella sufrió la condena, sí. O sea, las mujeres negras estaban relegadas, no tenían decisión, no podían hacer nada en su condición, sí. Y eso es un hecho horrible, no poder estar ahí y tener que permitir que se abuse de todas formas, de todas maneras de ti, tener que permitirlo porque sos propiedad de alguien, sos un objeto, sos algo que sirve para hacer un trabajo y que te pueden hacer ejercer cualquier tipo de castigo, sí. Y eso se ve claramente en la obra. Yo también quiero cumplir. Sí. Voy a agregar algo más también, que es bien interesante de ver. Que en Yo también pongo lo que dice. En 1870 también fue algo bien interesante de ver, se creó una ley contra el mestizaje. Porque el gobierno creía de que estaba mal que blancos se mezclaran con negros. Pero si vos lo veías, lo que ellas decían era que ellas se sintieron atacadas porque no era como que dejaran de mezclarse porque la mujer negra no debía estar con los blancos, pero no lo veían como la violación que era. Entonces, como que esa ley planteaba el Hooks también, de que ellos lo sintieron totalmente como un ataque hacia ellas, como diciendo, dejen de mezclarse con los blancos. Sin embargo, no era su propia decisión de poder decir, yo no quiero tener hijos contigo. Y es algo también que ella plantea y que esa ley se terminó aboliendo a los pocos años, porque vieron que no era por decisión de la mujer de tener hijos, ¿no? Sino de que eran directamente violaciones donde el mestizaje era casi inevitable ya, y no por decisión de la mujer, sino por decisión de los propios hombres blancos. Y algo interesante para decir es que cuando surgieron los movimientos feministas, cuando se comenzó a ver el movimiento feminista por parte de las mujeres negras, se visibilizó porque otras mujeres negras empezaron a ayudarlas o porque otros hombres empezaron a ayudar a estos movimientos. Los hombres que ayudaban a estos movimientos eran considerados poco masculinos o se les estaban perdiendo la masculinidad, y las mujeres blancas que ayudaban a las mujeres negras se consideraba que era porque tenían un amante negro allí. O sea, siempre se intentaba dar poca visibilización a estas causas, pero estas causas a su vez tomaron visibilización porque mujeres blancas ayudaban. Si estas mujeres blancas no hubiesen ayudado, tal vez no se le hubiese dado en ese momento la visibilización que se le comenzó a dar, la poca visibilización que se le comenzó a dar a este
este movimiento. Bueno, y para ver un poco el final de la obra, cuando Tituba muere, justamente muere por estar junto a un hombre negro que estaba por prender fuego las casas de los amos, ¿no? Ella siempre se mete en y a pesar de que ella avisa, porque a ella le parece que es muy pronto, que eso tiene que ser mejor planeado, todo eso, los descubren porque el propio Christopher, que era un negro cimarrón, que también ella tuvo una relación, la hija que espera de Christopher, y Christopher, un hombre negro cimarrón que se aprovecha de Tituba porque lo único que quería de Tituba era que lo hiciera invencible. Cuando descubrió que Tituba no lo podía hacer invencible, la descartó. O sea que siempre ella fue un objeto, hasta por parte de los hombres negros, ¿no? Y muere colgada embarazada por eso, por ser cómplice de una revuelta, ¿no? Y yo lo que quería decir es que somos pocos acá en la sala, pero que es muy importante saber que el feminismo negro está presente y que los problemas que tenían antes cambiaron, si bien muchas cosas mejoraron, pero por ejemplo en el caso de las madres, de las mujeres negras que son madres, hoy en día su preocupación es por sus hijos, cuando salen a la calle, que no sufran violencia, que no sufran racismo, y que les dicen que si les para la policía, que levanten las manos, que no anden con la capucha puesta, que son preocupaciones que por ahí las mujeres blancas no tienen con sus hijos. Porque nosotros vemos tanto en Estados Unidos la cantidad de muertes de muchachos negros. Sí, por eso iba a decir eso. Y también en Brasil, la cantidad de muerte de chicos negros, porque la policía presupone que son criminales solamente por el color de piel, lo que es totalmente absurdo e inadmisible. O sea que este feminismo negro tiene que estar presente y tiene que ser fuerte, y el feminismo blanco tiene que darle el espacio que se merece y darle voz a esas mujeres, porque muchas veces el feminismo blanco quiere adueñarse de esas voces. En realidad quienes tienen que hablar sobre eso son las mujeres negras, porque solo ellas saben lo que sufren como madres solteras, a veces como mujeres que son abandonadas por su pareja para estar con una mujer blanca, es una de las cosas que pasan, por ser perseguidas en supermercados por el color de piel, porque por ejemplo a veces se ve en supermercados que si ves cosméticos, los que son para pieles oscuras están bajo llave y los que son para piel clara no, eso se ve en internet, se ven fotos, pasa mucho en Brasil, donde tenemos más de la población, más de la mitad de la población es negra, y el racismo es tremendo. Entonces, bueno, dejar eso presente de que sigue siendo una problemática, que las mujeres negras siguen luchando el doble de lo que venimos luchando nosotros, y que siempre tenemos que tener presente de que ellas tienen que usar su voz y que todos los espacios feministas le den ese espacio para que puedan compartir sus preocupaciones. Agarra el micrófono, Ale. Estoy filmando, agarra el micrófono. Quédate ahí igual, pero con el micrófono. Sí. Está en directo. En directo, bueno. No, quería agradecer a todas las estudiantes y al estudiante que están acá, que armaron toda esta escenografía para este día, con esta dedicación, el último día, penúltimo, perdón, de clase, pero ya saliendo y ya no queriendo más estar acá, pero igual estuvieron sentados ahí toda la tarde, escuchándose. Bueno, destaco también el aguante de Agustín, que estuvo
me llenaron de feminismo y feminismo, vamos arriba con el feminismo. Desde el año pasado, pobre. Bueno, y quería agradecer a cada uno de ustedes, de los primeros que estuvieron hablando, de este año que fue tan especial para este grupo, que fue tan intenso y que en muchas clases se dedicaron a catarsis y a hablar de cosas que no tenían nada que ver con literatura, una terapia, porque verdaderamente había cosas muy intensas que estaban ahí. Y bueno, quería agradecer a cada uno de ustedes por la dedicación, por haber tomado este tema tan seriamente y de una manera tan emocional, y que les haya tocado en todo lo que tiene que ver con ser, en el caso, como toca la obra, ser mujer y tener que a veces enfrentar situaciones que son propias también de ese ser mujer, ¿no? Sí, lo hablamos durante todo el año. Entonces, les agradezco mucho. Fue un año muy especial también. Y los aportes, más allá de la conexión que hubo, pero también los aportes que hicieron acá ustedes, cada uno de ustedes en la temática que eligieron para tratar sobre esta obra. Así que me voy muy contenta con este final, y espero que en el futuro, como futuros docentes que van a ser todos, ¿no? Que ya van a terminar ahora. Luego algunos que les queda un poquito más, un tironcito más, que tengan todo el éxito del mundo, y que sigan adelante, que si se quieren seguir sumando títulos y que sean muy felices en sus vidas, y que sean libres y independientes y felices.